Buenas tardes, gracias por escoger la mesa redonda a esta hora. Para mí un placer compartir este espacio con ustedes, en el que hoy intentaremos profundizar sobre la realidad de dos países que están marcando el pulso mediático internacional. Para ayudarme a comprender estos temas, tengo el placer de tener en el estudio esta tarde a Ernesto Gómez Abascal, ex embajador en varios de los países que estaremos hoy, sobre los que estaremos hoy hablando, y además escritor y periodista, un conocedor, una autoridad en estos temas. Además, tenemos al licenciado Leonel Nodal, analista internacional, y por suerte también nos acompaña Jorge Luis Rodríguez González, periodista de Juventud Rebelde de la página Internacionales de Juventud Rebelde. Hoy en la mesa redonda, un estallido sacude el distrito occidental de Mazeh, ubicado en la capital siria, Damasco. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que no descarta una intervención militar en Siria si llegaran a utilizarse armas químicas. Muchas compañías rusas están afectadas a causa de las nuevas sanciones contra Irán, lo que puede agravar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Sí, efectivamente, comenzamos con lo que es habitual, sobre todo la noticia del día, la más importante que está marcando hoy los noticieros internacionales. Me refiero a lo que tiene que ver con el ex jefe de seguridad del expresidente colombiano Álvaro Uribe, que ha recibido una sentencia, que está teniendo un juicio en Estados Unidos tras ser deportado a ese país, y hay noticias sobre la relación que tuvo la administración de Uribe con paramilitares. Veamos la historia que nos cuenta Telesur. Las condenas al general retirado Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del expresidente en Colombia Álvaro Uribe, se conocerán el próximo 30 de noviembre y luego de declararse culpable de conspirar para proveer apoyo y recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia. Santoyo fue acusado el pasado 24 de mayo por un jurado federal en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. En una declaración escrita, el ex jefe de seguridad de Uribe admitió haber aceptado sobornos de paramilitares que permitieron a estos grupos facilitar su actividad en el tráfico de estupefacientes. El militar retirado además habría suministrado información sobre investigaciones abiertas en Colombia, Inglaterra y Estados Unidos. El ex jefe de seguridad, Mauricio Santoyo, habría aceptado convertirse en testigo de la justicia estadounidense a cambio de eliminar el delito del narcotráfico entre los cargos que le señalan. ¿Cuáles son las sentencias que pueden emitirse en su contra? Pues el general retirado podría cumplir entre 10 y 15 años de cárcel en los Estados Unidos. Existe la posibilidad de que sea obligado a pagar una multa de $250.000. Santoyo además tiene posibilidad de apelar a la sentencia ante la Corte estadounidense. Luego de estas declaraciones de Santoyo, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, negó que durante su gobierno se permitiera alianzas con paramilitares. A través de su cuenta en la red social Twitter, Uribe escribió: el caso del general Santoyo defrauda la confianza del primer y único gobierno que desmontó paramilitares, debilitó eficazmente las guerrillas y los extraditó. Esto es ni más ni menos la prueba reina acerca de que el núcleo esencial del paramilitarismo funcionaba desde la Casa de Nariño. No se trata de un funcionario lejano a Uribe, sino ni más ni menos que de su jefe de seguridad, la persona que tenía acceso a todas las decisiones y a todos los aspectos nodales de la política de seguridad nacional. Creo que esto debe llamar la atención del país justamente en momentos en que este señor Uribe Vélez está arremetiendo contra la política exterior de Colombia, poniendo en peligro la estabilidad de nuestras fronteras, habida cuenta de estropear las relaciones que se han logrado recomponer con el hermano pueblo venezolano, con el Ecuador y con otras partes, y además oponiéndose a cualquier paso en dirección a la paz. Sí, sin duda llama la atención el tema, sobre todo teniendo en cuenta que Uribe recientemente dijo en una declaración absolutamente injerencista que no agredió a Venezuela durante su mandato porque no tuvo tiempo. Según dijo, evidentemente declarando su hostilidad hacia la región y hacia Venezuela, un país vecino. Ya entramos de inmediato en el tema del día: Siria e Irán, lo que está moviendo el pulso mediático internacional en el Medio Oriente.
Sí, esta mañana ha sido noticia que en un barrio capitalino de Masé hubo enfrentamientos en Siria, algo que está pasando durante los últimos días, pero escuchemos ahora cómo lo cuenta Hispan TV, sobre todo relacionado con algunas reacciones internacionales alrededor del conflicto en Siria. Enseguida regresamos a estudio para comentarlo con nuestros panelistas. Un estallido sacude el distrito occidental de Masé, ubicado en la capital siria, Damasco. Según las últimas noticias, el estallido ha tenido lugar cerca de la escuela Banat al-Shuhada. Desde el lunes, Masé ha sido escenario de fuertes combates entre el ejército sirio y los rebeldes, mientras continúa la operación de las fuerzas gubernamentales para limpiar la capital de los elementos terroristas. Entre tanto, las fuerzas de seguridad sirias se han enfrentado con un grupo de rebeldes en la plaza Al-Hatab, ubicada en el oeste de la ciudad de Alepo, al tiempo que refuerzan el control sobre esta ciudad. Las tropas sirias han destruido varios vehículos de terroristas equipados con ametralladoras. En la ciudad de Homs también se han producido tiroteos en diferentes barrios, entre ellos en Khalediya. El presidente de Francia, François Hollande, ha declarado que no hay solución posible en Siria si el presidente Bashar al-Assad no abandona el poder. El mandatario francés ha explicado este lunes la posición de su país respecto a la cuestión siria durante una reunión con el nuevo enviado especial de las Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, Lakhdar Brahimi, en París. Ambas partes han discutido la actual situación siria, además de la posible transición política en el país árabe. El viernes pasado, el diplomático argelino Lakhdar Brahimi sustituyó a Kofi Annan como enviado de las Naciones Unidas en Siria, país que desde marzo de 2011 es escenario de ataques perpetrados por terroristas armados patrocinados desde el extranjero que provocan actos de violencia con el fin de allanar el camino para una intervención militar extranjera. Rusia ha declarado que el diálogo es la única solución para la cuestión siria. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha hecho un llamamiento a las partes enfrentadas en Siria para que detengan la violencia. Además, ha subrayado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el único órgano que puede autorizar el uso de la fuerza contra el país árabe. El canciller ruso ha realizado estas declaraciones 2 días después de que rechazase la propuesta de los Estados Unidos, Turquía y Jordania de imponer una zona de exclusión aérea en Siria, una acción que contradice los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas. Sí, constantemente estamos recibiendo estas informaciones, sobre todo relacionado con lo que está pasando en Siria, pero desgraciadamente la manipulación mediática internacional a veces impide conocer certeramente qué es lo que está sucediendo en ese país. Por eso te pido, Jorge Luis, que nos ayudes a actualizarnos sobre qué es lo que está sucediendo en Siria en este momento, sobre todo con lo relacionado con el avance de los insurgentes, con ataques terroristas, sobre todo recientemente en ciudades como Alepo, Damasco. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué pertenece a los rebeldes y qué está haciendo el gobierno sirio para enfrentar esta insurgencia armada en el país? Sí, buenas tardes a la audiencia de la mesa redonda. Como bien tú decías, la insurgencia, digamos, las batallas, los combates entre las fuerzas insurgentes, entre los grupos armados, estos opositores, que también tienen infiltrados varios grupos terroristas de la región, con las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad, se han extendido a casi todo el país, prácticamente en todas las ciudades del país. Pero hay 2 ciudades que son fundamentales para estos grupos opositores controlar, que es Alepo, la segunda ciudad en importancia de Siria, y Damasco, que es la capital. Hay enfrentamientos en otras ciudades, como puede ser Dera, que es en el sur, en Idlib, en el norte, en Homs, que se ubica en el centro del país, pero los escenarios más importantes son estas 2 ciudades. ¿Y por qué crees que son estas 2 ciudades precisamente las que han escogido los insurgentes para dar más movilidad a sus fuerzas? Bueno, como te decía, Alepo es la segunda ciudad importante en Siria, es la capital económica, la capital comercial. Damasco es la capital, digamos, la ciudad administrativa, la capital del país. Alepo es el eje comercial de Siria en el norte, se encuentra entre unos 40 o unos 50 kilómetros de la frontera turca, por lo tanto el control sobre esta ciudad le permitiría que llegaran estos grupos armados un mayor abastecimiento desde Turquía, donde se encuentran, digamos, hay varios comandos que están operando. Ha acogido Turquía al ejército, al denominado Ejército Libre Sirio, que sabemos que es una agrupación paramilitar que agrupa a un gran grupo de bandas
armadas. Auspiciados del exterior. Auspiciados por los países árabes del Golfo Pérsico, básicamente Arabia Saudita, Qatar, y también auspiciados por Turquía y por las potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, y también desde otros países como Libia, que ayer se reportaba que estaba llegando una gran cantidad de armas a estos grupos armados rebeldes. La intención de los grupos armados es establecer en esta ciudad de Alepo lo que establecieron los grupos armados en Libia. O sea, la Benghazi de Libia la quieren establecer en esta ciudad de Alepo, como bien te decía, para lograr un mayor abastecimiento desde Turquía, y también al mismo tiempo llevan los enfrentamientos en Damasco. A mi juicio muy personal, esto responde a una estrategia de la oposición de tratar de que el gobierno concentre sus tropas en dos ciudades que están bastante distantes, pero que son muy importantes, y eso da un mayor respiro para otras, mantener el control o afianzarse en otras ciudades. Damasco también porque es la capital, y también porque recuerdo que en junio, creo que fue, o hace ya bastante tiempo, la misión de Naciones Unidas reconocía o admitía que los grupos rebeldes, los más llamados grupos rebeldes, controlaban el 40% del territorio sirio. Sí, porque hay diferentes cifras, ¿no? A veces no hay claridad sobre realmente qué por ciento del territorio dicen. Decía que controlaban el 40% del territorio sirio, pero básicamente ese porcentaje, ese territorio sirio, eran áreas rurales, muy poco pobladas. Sin embargo, la región que abarca desde Alepo a Damasco es una región que aglutina más o menos 8 millones de habitantes de Siria, que viene siendo casi la tercera parte o más de la tercera parte de la población siria, y es muy importante para esto. Además de que Alepo es una ciudad que tradicionalmente le ha mostrado mucho apoyo al gobierno sirio, mucho apoyo a Bashar al-Assad. Es una ciudad donde radica, igual que en Damasco, la clase media, clase rica, y ese ha sido también un móvil, ha sido un objetivo de las potencias occidentales y de estos grupos, que es tratar de retirar el apoyo de este grupo social en Siria al gobierno sirio. Hablábamos también cuando preparábamos la mesa sobre todo la visibilidad que buscan los rebeldes con ataques terroristas, quizás para ser consecuentes con los auspiciadores del exterior. ¿Qué crees de esto? Sí, efectivamente, se estaban reportando, los grupos rebeldes dicen que estaban controlando, por ejemplo, el 60% de Alepo. Sin embargo, las fuerzas sirias dicen que esto realmente es falso, que estos grupos controlan algunos barrios de Alepo. Entonces en determinados momentos ellos salen de su refugio, de los barrios que sí controlan, y como cuentan con el apoyo de las grandes corporaciones mediáticas, los medios occidentales y de los gobiernos árabes, de los medios árabes como Al Jazeera, tratan de buscar la visibilidad, dan declaraciones a estos medios diciendo que controlan barrios por los cuales en esos momentos están transitando, pero que realmente no es así. Automáticamente se retiran a los lugares que ellos sí transitan. El objetivo es ganar visibilidad, porque como hemos dicho en otras mesas, esta es una oposición armada, una oposición que no tiene una unidad, y entonces ellos quieren ganar visibilidad para sus financieros internacionales, que en los últimos días han estado prácticamente pidiendo con urgencia un armamento pesado para poder atacar con mayor efectividad a las tropas del gobierno, sobre todo para poder atacar helicópteros, poder atacar aviones del ejército sirio, lo cual no pueden hacer con el armamento que hasta ahora mismo públicamente sí se reconoce que se les está llegando. Y entonces ellos quieren dar la visibilidad de que ellos están triunfando, de que están ganando en organización, para poder contar con un apoyo, porque precisamente los gobiernos occidentales reconocen que ellos le dan su ayuda, le dan ayuda financiera, la ayuda que dicen que es no letal, pero que incluye también armamento, logística, dinero, armas, material de telecomunicaciones. Pero reconocen que no serían capaces de darle, digamos, un armamento más pesado, porque temen que estos grupos se les pueda, digamos, virar contra sus intereses, o que se pueda virar contra ellos mismos. Ellos no confían en sus mercenarios. No confían en sus mercenarios. Eso lo dijo el canciller francés y el presidente francés justamente ayer cuando recibió una delegación de opositores sirios en París. Sí, que sobre todo los reciben muy a menudo. Pero estos auspiciadores de los que tú hablabas, Jorge Luis, a veces no dan la cara.
y no dan con claridad las razones por las cuales están reconociendo tan vehementemente al Consejo, por ejemplo, al Observatorio Sirio de Derechos Humanos que está en Gran Bretaña, o a este autodenominado Ejército Sirio Libre. Pero hoy fue noticia, la televisión española contó una referencia sobre algo que dijo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, precisamente sobre esto. Parece que ya han encontrado una excusa para, en algún momento, atacar Siria. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que no descarta una intervención militar en ese país, en Siria, si llegaran a utilizarse armas químicas. Obama advertía a los dos bandos implicados en el conflicto, a gobierno y rebeldes, que no crucen la línea roja que supondría recurrir a esas armas de destrucción masiva, porque tendrá, ha dicho textualmente, enormes consecuencias. Bueno, y sin duda esto representa una escalada de tensiones con respecto a Siria, sobre todo debido a las presiones de Occidente. Pero ahora quizás la circunstancia empeora, teniendo en cuenta que la misión de la ONU, que se extendió tras una resolución del Consejo de Seguridad reciente, terminó, e incluso Kofi Annan renunció el pasado 2 de agosto como enviado de paz de la ONU y de la Liga Árabe. Pero ¿qué le queda? Nodal, buenas tardes, ¿qué le queda a la ONU en Siria y qué podemos esperar desde el punto de vista de las organizaciones multilaterales, algún tipo de participación en el país? Gracias, Cristina, buenas tardes. En realidad, el conflicto en Siria nos está mostrando, antes de entrar en detalle de tu pregunta, que hay tres grandes líneas de trabajo o tres conflictos simultáneos desarrollándose en este escenario. Por un lado, este que subraya Obama es el conflicto internacional, es decir, ¿qué hace Estados Unidos, que tiene que ver Estados Unidos a tantas millas de distancia de Siria, dictando normas de conducta a un país soberano? En este caso está diciendo que no se usen las armas químicas, y efectivamente también Rusia y las grandes potencias del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas, están opuestas al uso de armas químicas, pero es que sobre el tema de armas químicas son ellos los que están fabricando este tema, no ahora que ya lo menciona Obama. Creo que este es el clímax. Ya llevan varios días hablando sobre esto en la prensa, se han ido creando un ambiente favorable para que ahora el presidente dé como un hecho existente y real lo que está por demostrarse, dónde están los arsenales, a qué intenciones tiene el gobierno sirio de utilizar ese tipo de armamento, si es que lo tiene. Incluso el gobierno, hace unas semanas vimos cómo el gobierno se opuso, dijo claramente que no iba a usar el armamento químico en este conflicto. Aun cuando lo diga o no lo diga, lo cierto es que Israel, y fue lo que dijo hoy inmediatamente el gobierno sirio, Israel tiene armas nucleares y nadie está preocupado porque Israel pueda utilizar estas armas en un momento determinado cuando está amenazando, y será tema hoy también aquí, continuamente con atacar a Irán. Bueno, yo decía que son tres conflictos porque por otro lado está el conflicto interno, que efectivamente fue el que desencadenó esta cierta turbulencia, lo que era una especie de turbulencia, lo que pudo ser aplacado o resuelto dentro de las fronteras de Siria entre los sirios, y mediante un mecanismo de negociación política que se ha tratado de estar ensayando a lo largo de estos 17 meses, y por otro lado el conflicto regional, que es el que ha atizado la violencia y el que ha atizado la guerra, que simplemente surgió, se puso de manifiesto inmediatamente, tan pronto los países del entorno de Siria, que lo han tenido siempre como un vecino incómodo y que además les molesta la amistad y las relaciones fraternales o relaciones políticas, diplomáticas, militares de Siria con Irán, pues inmediatamente apoyados en un problema confesional, sectario, que es esta apuesta, la famosa oposición sunitas chiitas, bien, los regímenes sunitas, especialmente wahabitas de Arabia Saudita y de Qatar, comenzaron a activar un movimiento de resistencia o de lucha armada o de insurgencia armada contra el gobierno establecido allí, y allí combinaron el apoyo internacional de Occidente. Hacen parecer como que es una lucha étnica. Entonces, por lo tanto, hay tres líneas desarrollándose simultáneamente: el conflicto interno, el conflicto regional y el conflicto internacional. Yo creo que esto es importante tenerlo claro para ver, entonces, por qué fracasa o por qué es tan difícil que se pueda abrir paso una solución
político negociada que se ha estado tratando de implementar dentro de Siria por parte del gobierno y por parte de las Naciones Unidas y por parte de Rusia y China, que están favoreciendo una solución política negociada. Es decir, a mediados en mayo, el gobierno convocó unas elecciones para ampliar la estructura del Parlamento con la incorporación de otros partidos políticos. Respondiendo a solicitudes de la sociedad siria. Respondiendo a una serie de demandas originales. Y ahí han estado participando grupos opositores. Lo que pasa es que este es el tema del que no se quiere hablar en la gran prensa occidental, que es el silenciamiento de un sector de la oposición que a duras penas ya logra tener presencia en el campo internacional. Es decir, que es ese sector que ha estado tratando de negociar, que ha estado tratando de ser la contraparte del gobierno. Porque ¿cómo puede hablarse de una negociación si no hay frente al gobierno un interlocutor? ¿Y qué es lo que ha estado ocurriendo? Que desde que ocurrieron las primeras manifestaciones antigubernamentales, Estados Unidos y los países del Golfo fueron los primeros que acudieron a la Liga Árabe y al Consejo de Seguridad para desautorizar y deslegitimar al gobierno de Bashar al-Assad. Y seguidamente plantearon, es imprescindible que salga Bashar al-Assad de la presidencia. Y con esa consigna como condición preliminar a cualquier negociación, es imposible negociar para un gobierno que ha estado allí y que está ahí y que ha demostrado que ante una insurgencia armada también tiene condiciones para hacer una guerra. ¿Por eso usted cree que fracasó la misión de la ONU? Creo que en gran medida esa es una de las razones. Kofi Annan nunca pudimos verlo reunirse con los voceros o con los representantes de la oposición política o incluso militar para decirle, mire, estas son las posibilidades de un arreglo, díganme qué usted opina, yo voy, yo vengo. Es decir, eso es lo que hace un mediador, nunca lo vimos, nunca hubo ese tipo de reuniones. ¿Por qué? Porque esa oposición, la oposición armada, que sí encuentra repercusión en los medios occidentales y que sí tiene el apoyo incondicional de Estados Unidos y de las grandes potencias occidentales, aunque ellos digan que no están dando nada más que apoyo logístico y comunicación. Eso es discutible. Sí. Eso no es tan así porque a través de Turquía les está entrando armamento pesado, les está entrando equipos de transportación, les están entrando cada vez armas más de mayor poder de fuego y sobre todo a través de la frontera de Turquía, de Jordania y de Líbano están entrando hombres armados, mercenarios, y no son 5, ni 10, ni 15, son miles. Hoy día hay una serie de observadores, de gente que está allí, que sumando por acá y por allá, dicen, bueno, son 20.000, 30.000 los mercenarios que están presentes en Siria, gente pagada. Acuerdo que fue adoptada una reunión en París, cuando se dijo públicamente, vamos a pagarle al Ejército Libre Sirio. Bueno, ya no se sabe a quién le pagan, si son a los del Ejército Libre Sirio, a todos los mercenarios que están allí. Y ahora que la misión se acabó y hay un nuevo designado como jefe de paz, el Brahimi, ex canciller argelino, ¿qué cree que puede pasar con respecto? ¿Qué va a poder hacer la ONU ahora en Siria? Bueno, Brahimi tiene otras características. Lo veíamos ahí con Hollande conversando, sí, luego de que Hollande dijo que Bashar al-Assad tenía que salir del poder. Primero, la árabe. Entonces, tener un negociador árabe significa que... Parcialidades. No, significa que hay alguien que puede hablar el mismo lenguaje de los que están, de los árabes sirios. Para negociar ahí ya no hace falta que hable ni siquiera inglés, porque si el conflicto es un conflicto sirio y lo que se quiere es resolver el fin de la violencia en Siria y buscar una solución política y que regrese la calma, regrese la paz. Y bueno, si es la solución después en una negociación es que el presidente sirio ceda el gobierno al cabo de unas nuevas elecciones o de un gobierno de transición, cosa que también fue aceptada por el gobierno en su momento en una reunión en Ginebra hace un mes y pico atrás. Es decir, una reunión auspiciada por Rusia, China y los amigos verdaderos de Siria, donde se acordó crear un grupo, es decir, donde una de las cosas era un gobierno de transición. Entonces, creo que la presencia de Brahimi contribuye solamente por ser un diplomático árabe con esas características. Y segundo, él tampoco ha dicho
él no aceptó y se buscó un primer problema ya con la oposición armada, al decir, no creo que este sea el momento de plantear la salida de Assad. También dijo, hay que entrar a buscar soluciones políticas. Y lo que están planteando, lo que le han dicho en Francia, es, pensamos ahogar financieramente a Siria. Bueno, por esa vía tampoco se puede decir. No se puede querer negociar con el garrote en la mano, no se puede pretender traer a una mesa de negociaciones a un gobierno que está constituido y que ha demostrado que tiene posibilidades de desarrollar una guerra de largo plazo con repercusiones muy importantes, sin que, es decir, así no se puede. Y él creo que ha sido objetivo en esto, y los Estados Unidos dicen que lo van a apoyar, dijeron públicamente, la Clinton ha dicho lo vamos a apoyar, vamos a ver si es verdad, está por ver qué pasa en los próximos días. Es muy difícil que una negociación prospere, porque en realidad la oposición armada y apoyada por Estados Unidos está envalentonada, cree que pueden llevar a la guerra a Estados Unidos. Esa insinuación de Obama de que que en algunas condiciones podrían intervenir, eso está dejando abierta una puerta y es también un estímulo a los que están por la opción militar. Pues si él considera necesario una solución política, en ningún caso contemplamos una opción militar, creemos que hablaría el mismo lenguaje de los que están a favor de la paz y de una solución negociada. Hay que ver todavía qué va a pasar con la ONU y con Brahimi, si va a poder realmente cumplir lo que su experiencia, incluso como canciller de Argelia, le permite. La realidad es que continúa cobrando víctimas este conflicto, desgraciadamente. Hoy fue noticia que una periodista japonesa también se ha sumado a la lista de víctimas de este conflicto entre bandas terroristas, mercenarias pagadas del exterior, y el gobierno sirio que trata de hacerle frente a esta realidad. El gobierno de Japón confirmó la muerte de la periodista de guerra Mika Yamamoto, quien sufrió graves heridas mientras cubría un conflicto armado entre el ejército sirio y bandas armadas este lunes. La reportera de 45 años de edad falleció durante la cobertura de un enfrentamiento en la ciudad de Alepo, Siria, donde han desaparecido 2 periodistas árabes y otro turco. Tras confirmarse su muerte, el cuerpo de la corresponsal fue trasladado a un punto de control de la frontera con Turquía. Los padres de Yamamoto fueron informados del hecho mientras el gobierno japonés lamentó el suceso. La embajada está confirmando los detalles del hecho. Es sumamente lamentable que una periodista japonesa fuera asesinada con un arma de fuego. Condenamos enérgicamente estos actos. Al mismo tiempo expresamos nuestras profundas condolencias a la familia de la fallecida. Sí, sin duda, grandes retos tiene por delante el partido Baas y el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Pero antes de continuar, yo les propongo retomar la sección geográfica para recordar algunas características geopolíticas de Siria, esta vez en la voz de Javier Ortiz. Veamos entonces recordemos algunas de las características sociopolíticas y económicas de ese país. Siria es una de las entidades geopolíticas más antiguas del Medio Oriente. El nombre de ese país se utiliza desde los tiempos de la antigua Grecia para identificar a todas las tierras que se encuentran en un triángulo cuyos extremos son Palestina, Mesopotamia y Asia Menor. Siria tiene fronteras con Turquía por el norte, con Irak por el este, mientras que Jordania e Israel se encuentran al sur. Al oeste del territorio sirio se encuentra el Líbano, un país con el que comparte una relación especial debido a las proximidades geográficas y culturales. La capital de Siria es Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo. Algunos arqueólogos incluso la consideran el centro urbano que más tiempo ha sido habitado sin interrupción. Las guerras son frecuentes en esa nación. Siria es una zona de conflicto desde los tiempos bíblicos. Los enfrentamientos entre griegos y persas, las cruzadas y las guerras con Israel han marcado la vida de sus habitantes. La agricultura es la actividad económica de mayor crecimiento en ese país. Siria es un exportador de algodón, fruta y vegetales. El gobierno local ha invertido grandes cifras en ese sector, principalmente en la construcción de sistemas de irrigación. El presidente de Siria es Bashar al-Assad, quien llegó al poder en el año 2000 a través de un referéndum popular. Al-Assad es un militar de carrera
y alcanzó el grado de coronel antes de asumir la jefatura del Estado. Fue reelegido a la presidencia en el año 2007 a través de otro referéndum. Recientemente, el sistema político sirio fue sometido a una importante reforma que introdujo el pluripartidismo y amplió los poderes del primer ministro. Como en la mayoría de los países árabes, la religión predominante es el Islam en su corriente sunita. Existen también minorías cristianas y chiitas. Aunque Siria es un estado laico, las diferencias políticas entre el sector alawita y los sunitas se ve como una de las razones de la actual crisis interna en ese país. Muchas gracias, Javier Ortiz, por este trabajo. Profesor, colega, Abascal, ¿qué usted cree sobre los retos que tiene el gobierno sirio en este momento? No solo desde el punto de vista militar, por lo que le está pasando en el país, sino por las necesidades de la sociedad siria, que a veces tiene que sufrir movilidad huyéndole a conflictos inevitables, porque los rebeldes están prefiriendo las zonas civiles, donde viven más civiles. ¿En qué momento está el gobierno sirio? Sobre todo cuando ha tenido recientemente vulnerabilidades internas, sobre todo tras el ataque que dio muerte, desgraciadamente, al ministro de Defensa de ese país. Bueno, buenas tardes, Cristina. Gracias. Hay una situación en Siria que ya lleva año y medio, una situación de guerra. Habría que preguntarse cómo ha resistido tanto el gobierno sirio, cuáles son las causas de haber resistido año y medio cuando tiene en contra una coalición integrada por los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, un grupo de países árabes, importantes países que financian la oposición del Golfo. Era de esperar que hubiera sucumbido ya. Nosotros el 3 de febrero tuvimos una entrevista, yo no sé si usted lo recuerda, y usted me dijo que si los intereses de Occidente se cumplían en Siria iba a costar mucha sangre. No se han cumplido, pero ya ha costado mucha sangre. Bueno, una de las razones por las que se mantiene resistiendo el gobierno es porque, en mi opinión, cuenta con mayoría del pueblo sirio apoyando. Hay que explicar las causas de esto en el sistema sirio que existía antes de que se iniciara el conflicto este. Siria era una sociedad moderna, comparado con el resto de los países de la zona. Era un sistema flexible, aunque tiene distintos grupos religiosos. Allí los cristianos son una minoría importante. Hay sunitas, alawitas. El gobierno había logrado una convivencia pacífica. La economía era una economía de tipo socialista árabe, que no había miseria extrema. Yo viví 5 años en Siria y recorrí todo el país, conozco el país. Había un sistema educacional aceptable que permitía que la gente alcanzara un nivel de educación. Había un sistema de salud para la población. La mujer, que es muy importante, había alcanzado un nivel de desarrollo importante, de igualdad. No había presión sobre ninguno de ellos. Habían barrios cristianos, por ejemplo, en Damasco, muy grandes, muy extensos. Ahí se celebraban las Navidades. Es decir, que había un país muy flexible. Comparado con otros países de la región que están atacándose. No se trata, por supuesto, de que esta sea una guerra que tenga que ver con los derechos humanos, como se ha dicho, con violaciones de la democracia, con abusos de... Esto es una guerra que tiene como fondo intereses estratégicos por el petróleo, por el gas, por la posición estratégica de Siria, que permitiría ser utilizada como tránsito de oleoductos importantes y gasoductos importantes para sacar el petróleo y el gas del Golfo, de Irán y de Irak hacia el Mediterráneo. Se trata de eliminar una de las piezas de una coalición compuesta por Irán, en cierta medida Irak, que está influenciado por Irán, Siria propiamente, y el Líbano, que le hace una oposición a la política norteamericana y a la política imperialista. Las sanciones contra Siria no son nuevas. Siria desde hace muchos años está sometida a sanciones económicas de los Estados Unidos. Le han limitado sus posibilidades, está en las listas negras de lo que hace el Departamento de Estado. O sea, eso estaba preparado, aunque surgió espontáneamente por errores de la política, indudablemente, del gobierno sirio, que después estuvo dispuesto rápidamente a hacer reformas y a buscar solución a este conflicto, pero se montó sobre esa espontaneidad rápidamente planes que existían de las grandes potencias y de enemigos árabes de los sirios
para desarrollar una guerra de gran envergadura. Sí, no, Siria era una pieza clave en el plan de dominación mundial diseñado por Estados Unidos. Incluso le comentábamos antes sobre cómo Colin Powell, tras el ataque de las Torres Gemelas en 2001, dijo claramente que Siria era uno de los países en los que había que influir con armamento, es decir, con un proyecto bélico. Lo dijo claramente frente a la Heritage Foundation, un tanque pensante norteamericano. Sí, las operaciones militares que se están desarrollando son operaciones militares en buena medida dirigidas por los servicios especiales de las grandes potencias. La efectividad muchas veces de ella está dada por el apoyo que tienen, porque son gente que están situadas en la frontera con turca, por ejemplo, en la frontera jordana, y desde allí dirigen personal militar de los servicios especiales de las grandes potencias, dirigen en muchos casos las operaciones de estos llamados rebeldes, que son grupos entrenados por ellos, terroristas, muchos de ellos, algunos pertenecientes a grupos de tipo Al-Qaeda, yihadistas. ¿Y cómo lo está enfrentando el gobierno sirio? Hay una parte mayoritaria de la población que está apoyando al gobierno. Independientemente del desgaste. Un signo importante es que el ejército se mantiene unido. Han habido excepciones, pero no ha habido un debilitamiento esencial de las Fuerzas Armadas. No ha habido un debilitamiento esencial de la seguridad. El gobierno, que ha habido alguna que otra decepción, pero el gobierno se mantiene y el partido base se mantiene en su esencia unido y trabajando. Porque una buena parte de la población tiene miedo que se instaure, si cae este gobierno, se instaure en Siria, en Damasco, un gobierno extremista, sunita, infiltrado por yihadistas, por gente de Al-Qaeda. Occidente tiene preocupación por esto también. Ya están mostrando preocupación porque se le vaya de las manos las cosas y tienen preocupación hasta que se le vaya de las manos los mercenarios que ellos mismos pagan. Los mercenarios que ellos mismos pagan y extremistas islámicos que están trabajando muy fuertemente y que son en muchos casos los que están luchando en Alepo, en Damasco, en distintos lugares de Siria. Pero independientemente de este desgaste del que hablábamos, la sociedad siria está sufriendo un conjunto de necesidades, tanto por las sanciones económicas como por los problemas de la guerra. ¿Qué cree usted que podría mantener esta unidad que ha tenido hasta ahora, que aparentemente es la única vía para enfrentar las agresiones? Bueno, estos factores que te he mencionado, naturalmente es un proceso de desgaste, y están apuntando la oposición y los Estados Unidos y las potencias que están tratando de derribar el gobierno de Bashar al-Assad, está apuntando a que ese desgaste produzca un cansancio en la parte del pueblo sirio que apoya al gobierno y facilite la caída de este gobierno. Eso puede ser la variante que están aplicando, pero esto puede incluso traer otras consecuencias, porque en mi opinión, si cae el gobierno de Bashar al-Assad, no va a ser como en otros países, que va a instaurarse un gobierno y todo va a cambiar favorablemente con una estabilidad. Esa caída va a implicar posiblemente una extensión del conflicto fuera de la frontera y una permanencia de una oposición entonces distinta contra el gobierno que se instaure en Damasco, que va a continuar la guerra y va a ampliarse posiblemente la guerra a Siria, al Líbano, por ejemplo, donde ya hay enfrentamientos. Sí, otros países ya están sufriendo las consecuencias del... Al Kurdistán, que se habla de... Turquía ya está recibiendo... Turquía. Incluso muchos de la movilidad demográfica que está provocando la están recibiendo esos países. Hay zonas del noreste de Siria que está poblada por kurdos, que tienen un partido que es una filial del PKK, del Partido del Trabajo. Ellos temen que esos kurdos se agrupen al norte del país. Del Kurdistán turco, que hace muchos años están llevando una guerra de baja intensidad contra el gobierno. Están los kurdos que también están en esa misma zona, pero del lado de Irak. Y eso puede ser otro escenario de guerra, como puede ser otro escenario de guerra dentro de Irak, entre sunitas y chiitas, porque está tomando carácter sectario, como explicaba Lionel, el enfrentamiento entre países donde predomina la secta chiita, y esto es una historia muy larga de los enfrentamientos internos en el Islam, que hubo una división entre sunitas y chiitas, y los países donde predomina la secta sunita, en el Golfo
wahabita, que es más ortodoxa, y ese carácter se puede extender a otras zonas también. Muchas gracias, Oscar, por su comentario. ¿Por qué Siria está en la mira de las potencias imperiales? ¿Cómo sigue impactando la crisis económica internacional? ¿Quiénes son los actores del show electoral norteamericano? ¿Cómo la revolución bolivariana se prepara para las elecciones del 7 de octubre en Venezuela? ¿Siguen creciendo los precios de los alimentos? ¿Cuáles son sus causas? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Y otro de los países que está llamando la atención de noticieros a nivel internacional es la República Islámica de Irán, un país que ha asumido titulares tras decidir desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos, lo cual ha suscitado una gran preocupación de Occidente, que tilda este programa nuclear pacífico como si fuese militar, a pesar de que el Organismo Internacional de Energía Atómica, el organismo especializado de Naciones Unidas para el tema, nunca ha podido probar claramente que efectivamente Irán esté construyendo el arma atómica. Pero por estos días llama la atención el aumento de las tensiones y las amenazas de que Irán será atacado, sobre todo por parte de Israel. Al parecer esto tiene relaciones con procesos electorales que se están dando en Estados Unidos, es decir, son amenazas que tienen razones, pero que parecen quedarse solo en amenazas. Veamos el análisis que hizo Oscar Figueredo, especial para la Mesa Redonda. Nuevos alaridos imperialistas se dejan escuchar por todo el planeta. Estados Unidos y sus aliados pretenden detener el desarrollo nuclear de Irán tras acusar al país persa de producir material atómico con fines armamentísticos. Un verdadero juego de estrategias se ha desatado contra esa nación mediooriental, contra la cual se han impuesto ya 4 paquetes de sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, las cuales intentan ocultar las verdaderas pretensiones injerencistas de las potencias occidentales. Recientes declaraciones del mandatario norteamericano Barack Obama aseguran que Estados Unidos usará la fuerza militar en junio de 2013 si Irán no desiste de su programa nuclear. Todo esto bajo las presiones de Israel, quien declaró que podría comenzar una aventura bélica contra la nación islámica sin el auspicio del gigante norteño. A pesar de que Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, la Casa Blanca prefiere espiar el programa nuclear iraní, continuar las acciones encubiertas de la CIA en el territorio persa que han causado la muerte de 4 científicos nucleares y darle largas negociaciones instaladas en un callejón sin salida. Para Obama, comenzar un conflicto guerrerista en estos momentos sería un verdadero dilema, pues de hacerlo perdería el voto de la mayoría de la población que se opone a la guerra contra Irán. Entre tanto, si no toma partida, es probable que el lobby judío apoye al candidato republicano Mitt Romney. Una encuesta realizada por ABC News y The Washington Post indica que el 81% de los entrevistados norteamericanos se pronunció a favor de conversaciones diplomáticas directas Estados Unidos-Irán para resolver la pugna. Aguardemos entonces que los aires que avivan las llamas de la región mediooriental del planeta dejen de soplar con tanta fuerza. Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Sí, mientras estas tensiones aumentan y el juego discursivo continúa, están también poniendo sobre el tapete la realidad de países con una gran vulnerabilidad por las relaciones diplomáticas históricas que han tenido entre ellos. Pero estas amenazas dicen mucho, hay que ver qué hay detrás de esto. Jorge Luis, ¿qué crees sobre, tú que has estado siguiendo el tema en Juventud Rebelde y a partir de tu especialización en Medio Oriente, qué crees que hay detrás de estas amenazas? ¿Es real esto que está diciendo Ehud Barak, el ministro de Defensa, sobre que hay que atacar Irán antes de otoño? Sí, efectivamente, en este mes de agosto, en estos últimos 20 días, ha habido una retórica bastante agresiva y bastante fuerte del gobierno israelí contra el gobierno iraní, una oleada de amenazas que está encabezada básicamente por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Ehud Barak,
y que se ha agudizado sobre todo a partir del 15 de agosto, cuando Netanyahu nombró, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta que hizo Netanyahu de nombrar al ex jefe de los servicios secretos israelíes, que Avi Dichter, como ministro de Defensa Civil y Retaguardia. Este es un señor que también tiene una retórica bastante agresiva y es partidario de atacar a Irán. Netanyahu ha llegado a plantear una locura como que la guerra duraría unos 30 días, como si Irán no fuese a responder con la gran fortaleza militar que tiene, que a cada cierto tiempo Irán hace una demostración de su fortaleza militar, muestra sus avances en la industria militar, misiles. Incluso se especula que en 2014, en 2015, Irán pudiese tener misiles que pudiesen llegar hasta la propia Casa Blanca, misiles intercontinentales. Entonces es una locura plantear que una guerra que duraría 30 días, incluso que la guerra tendría solamente unos 500 muertos, cuando estamos hablando de una guerra que pudiese adquirir dimensiones nucleares, en la que no porque se demuestre que Irán tenga, digamos, armamento nuclear, pero sí se sabe, incluso se ha dejado entrever que Israel sí tiene armamento nuclear y es el único estado del Medio Oriente que no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que sí lo tiene ratificado Irán. Y que además es un tratado que sí da derecho a tener un programa nuclear pacífico, como Irán ha tratado de demostrar durante todos estos años, pero que evidentemente las potencias occidentales han encontrado oídos sordos a esto. Oídos sordos porque ahora se habla del programa nuclear iraní, pero esto es una historia bastante larga. Esto viene desde finales del siglo XIX. Ya Inglaterra estaba reconociendo que Irán, que en aquel entonces no se llamaba Irán, era el imperio persa, o sea, la nación persa, tendría una importancia, y los países que quisiesen controlar el mundo y que quisiesen controlar el Medio Oriente y que quisiesen controlar la riqueza, tenían que pensar en Irán. Tenían que, aprovecharse de Irán. Inglaterra, el Reino Unido, el imperio inglés fue uno de los que más atención le brindó, a Rusia. Incluso tuvo muchas disputas con la Rusia zarista por el control Irán. Inglaterra, el Imperio Británico, porque lo veía como un pase y trataba de resguardar, el control de la India, que la India era colonia del Imperio Británico, y la Rusia zarista, que básicamente controlaba sobre todo el norte, aunque las mayores riquezas estaban de la parte que controlaba el Imperio Británico. Entonces esto es una guerra, esto es una historia bastante larga. Incluso Estados Unidos y Francia y el resto de las potencias apoyaron el programa nuclear, fueron uno de los defensores y uno de los impulsores en su momento, cuando no había un gobierno, contrario a la política imperialista y a la política agresiva en el Medio Oriente y el desmembramiento de la región árabe. Cuando este gobierno era títere de los Estados Unidos, hubo una política de impulsar el programa nuclear iraní para ellos poderse llevar a precios muy baratos el petróleo. Que ellos ayudaron. Y ellos ayudaron a la tecnología nuclear en ese entonces. Ahora, después de 1979, cambia las leyes, cambia el equilibrio en la región, emerge un Irán con más autodeterminación, con una política de soberanía, y entonces ya salen y sacan el tema del programa nuclear iraní, que ellos mismos en su momento financiaron, que ellos ayudaron a que hiciera. Decir que el programa nuclear iraní es viejo, no es una cuestión de 2002 ni a partir de 2000, cuando se habla con mucha mayor fuerza. Los medios de prensa israelíes son los que más han hablado y se han hecho ecos de estas amenazas de Ehud Barak y de Netanyahu. Incluso la prensa, a pesar de las divergencias que existen entre el gobierno y algunos sectores de las Fuerzas Armadas, la prensa israelí llega a aceptar, llega a admitir y propala que si fuese por estos dos señores, ya la guerra contra Irán fuese en cuestión de días y estuviesen atacando a Irán. Sin embargo, me hace pensar los acontecimientos y las condiciones en torno a este conflicto potencial
me hace pensar que quizás se trata de amenazas meramente, porque como bien te decía, no hay un acuerdo entre las fuerzas del gobierno y las Fuerzas Armadas de Israel. Por ejemplo, el jefe de gobierno y el ministro de Defensa, sí, como te decía, están apoyando esta idea, pero otros ministros, otros jefes de carteras en el gobierno están contrarios a esta guerra. Incluso la oposición israelí está contraria a esta guerra. La población, de manera general, está contra esta guerra. Se habla de encuestas que demuestran que más del 60% de la población israelí no quiere una guerra. Sobre todo porque no hay un equilibrio entre los costos que van a tener y los beneficios supuestos que ellos ven en ese conflicto. Claro, no quiere decir que las personas estas dentro del gobierno y las fuerzas militares estén contra la guerra, se apoyen de alguna forma este programa nuclear pacífico. Ellos quisiesen también que Irán desapareciera de la región. Pero lo que están valorando es los riesgos y los costos. Incluso algunos integrantes del gobierno, incluso el propio Netanyahu dice que los ataques preventivos contra el programa nuclear apenas frenaría el programa nuclear iraní durante un año o 2 años, y que Irán tendría después tiempo suficiente para recuperarse. O sea, que no acabarían con lo que supuestamente ellos dicen que están en desacuerdo. Y los otros obstáculos son obstáculos ya tácticos y estratégicos que están esgrimiendo las fuerzas militares israelíes, por ejemplo, hablando de una complejidad de la operación que involucraría por lo menos a no menos de un centenar de aviones, algo que al parecer Israel no tiene, incluso se requeriría abastecimiento sobre los vuelos. También está el tema de las reservas de las bombas de penetración. Estamos hablando de las instalaciones nucleares iraníes, que muchas están muy bien fortificadas, están bajo tierra, y se plantea que Israel no tiene la cantidad de este tipo de bombas suficiente para poder acabar con un programa nuclear iraní tan extenso. El otro inconveniente parece ser la ruta de operaciones, o sea, los aviones tendrían que utilizar el espacio aéreo de Turquía, de Arabia Saudita, de Jordania. Ya ha habido declaraciones de Arabia Saudita diciendo que tumbaría aviones israelíes. A mi juicio eso puede ser quizás un poco de la propaganda. O sea, el discurso público es una cosa y lo que realmente se pretende es otra. Quizás Estados Unidos, porque además este mensaje se lo hizo llegar funcionarios estadounidenses. Fueron funcionarios estadounidenses quienes fueron y le dijeron al gobierno israelí que Arabia Saudita haría derribar estos aviones. Quizás puede ser que un Obama que no quiere arrastrarse hasta este momento una guerra contra Irán esté dejando caer que se aguante, porque tenemos en cuenta que Arabia Saudita en su momento sí ofreció su espacio aéreo para atacar Israel, para atacar Irán. Bueno, la división de la sociedad israelí, estamos hablando incluso de una campaña muy fuerte que se está haciendo a través de internet, portales digitales, donde hay una serie de intelectuales, de figuras importantes en la sociedad israelí que están contra esta guerra, y también está el costo económico. Se plantea que estos ataques le podrían costar a Israel unos 42 millones de dólares, y estamos hablando también de una sociedad que está sintiendo también los efectos de una crisis económica, y estamos hablando de una sociedad que está hastiada y que está cansada de un Estado que invierte la mayor cantidad de esos ingresos en cuestiones de seguridad y en cuestiones militares y defensa, esgrimiendo como, digamos, como justificación el tema de Irán y bueno, el conflicto que mantiene con las tierras, con Palestina. Sobre estas amenazas y la posible agresión o no de Israel contra Irán, conozcamos la opinión del sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein a través de una comunicación que logró Irma Shelton, la colega Irma Shelton del Sistema Informativo. Escuchemos. Sí, hemos hecho contacto telefónico en Nueva York, Estados Unidos, con Immanuel Wallerstein, destacado sociólogo estadounidense. Profesor Wallerstein, ¿qué opinión le merecen las amenazas de ataque preventivo a las instalaciones nucleares de Irán hechas por el gobierno de Israel? En general, no cree nada que dice Netanyahu. ¿Por qué, profesor? Pero pienso, y he todo pensado esto, que sus palabras son para la situación interior de Israel, son palabras políticos para
su mismo, y no creo personalmente que Israel podría tener el riesgo de bombardeo a Irán. Y pienso que los militares israelíes le dicen, pero continúa a exercer presión sobre esta cuestión a fin que podría obtener algo otro que el permiso de bombardear, algo de los Estados Unidos, otro equipamiento, otras cosas. En general es mi opinión, mi aviso, desde el largo tiempo he explicado mi posición sobre esta cuestión. Según ha trascendido dentro de los círculos de poder israelíes, dentro de la élite militar, existe una seria oposición al posible ataque contra Irán, incluso una que viene del propio presidente Shimon Peres. ¿Qué nos podría decir al respecto? Ellos lo dicen. Desde 2 años o 3 años, no es nuevo. Regularmente prometen bombardear Irán, pero no creo que van a hacerlo, porque no es posible. La oposición militar, no solamente en Israel, pero en los Estados Unidos, los militares, es grande, fuerte. Debemos interpretar lo que dice como algo otro que parece. En todo caso, no pienso que es serio, finalmente, porque las consecuencias de un tal bombardeamiento son tan grandes, enormes para Israel, para los Estados Unidos, etcétera, que no se permite hacerlo. En todo caso, no será eficaz. Es el otro problema para Israel. Según una evaluación del Centro de Análisis Israelí, BDI por sus siglas, el ataque podría costarle a Israel unos $40.000 millones. ¿Cree usted esto? Sí, pero algo otro. Es algo de negociación económico con los Estados Unidos continual. Pero en todo caso, para los Estados Unidos será ya tienen los Estados Unidos problemas absolutamente enormes en el Medio Oriente. No buscan las posibilidades de salir sin demasiado de daños para los Estados Unidos. No van a añadir a esto un apoyo al bombardeamiento de los israelitas sobre Irán. En todo caso, es todo. Gracias. A usted las gracias, profesor, por este comentario para nuestra mesa redonda. Que pase buenas noches. Sí, independientemente de estas amenazas, Irán continúa una política exterior absolutamente soberana y por estos días, hace algunas semanas, organizó una reunión consultiva sobre el tema Siria. Al parecer intenta la diplomacia iraní mediar en este asunto, lo cual muestra una búsqueda de alternatividad en los que están tratando de mediar, que recordemos hace un tiempo las reuniones de los amigos de Siria, como le dicen, sobre todo presididos por Estados Unidos. Ahora Irán intenta buscar otras vías para esto. ¿Por qué cree usted, Abascal, que Irán desea mediar en el tema
y qué potencialidades tiene, si recordamos aquello que usted me dijo en una entrevista anterior, de la importancia que tienen ambos países como un eje de la resistencia árabe en la región. Bueno, hay algunos que dicen que la guerra contra Irán comenzó en Siria. Como un primer paso. Iba a continuar en el Líbano para irle cortando espacios de poder a Irán, porque desde Siria es territorio adyacente a Israel y hay armamento para lanzar sobre Israel poderosos armamentos, igual que existen en el Líbano en manos de Hezbollah, han declarado que tienen cantidades incalculables de cohetería ya más moderna que la utilizaron en los últimos enfrentamientos con Israel, para que podrían golpear cualquier lugar dentro de Israel. O sea que un ataque a Irán conllevaría una guerra desde el Líbano y desde Siria contra Israel. Irán, por supuesto, está interesado en buscar una solución negociada del conflicto. Ahora, ¿de qué solución negociada se trata? Los opuestos de los Estados Unidos y la coalición que promueve el derribamiento del gobierno de Bashar al-Assad también quieren una solución negociada, pero es una solución negociada que le dicen al socio con el que debe negociar: tú tienes que desaparecer. O sea, ahí estamos viendo imágenes de la reunión consultiva que hubo en Teherán con participación de 12 cancilleres. Irán, por supuesto, quiere buscar una solución negociada, como la quiere Rusia también. Hay movimientos importantes que no son públicos, pero es de suponer que existen para buscar una solución negociada, en el caso de Irán, que le permita continuar contando con un socio en Damasco, que sea amigo de Teherán. Sí, porque la razón es el petróleo, pero también hay razones ideológicas en esta guerra contra Siria. No, hay razones ideológicas, hay razones sectarias, hay razones económicas importantes y estratégicas importantes, porque se ha hablado también de que los cambios que podrían hacerse a partir del éxito o no de la intervención imperialista con su coalición en Siria podría traer un nuevo mundo, un mundo donde empiecen a surgir consideraciones multipolares, no el mundo unipolar que existe actualmente. O sea, la derrota de las intenciones imperialistas y de la reacción árabe en su proyecto de derribar el gobierno de Damasco podría implicar nueva situación a nivel internacional. Además de todo esto, también está sucediendo que Irán está sufriendo presiones internacionales significativas. ¿Cómo cree usted que Irán va a darle frente a esto, sobre todo siendo consecuente con su posición política que hasta el momento? Bueno, Irán es un país poderoso, es una potencia regional de primer orden, es un país que cuenta con una población grande, es un país que cuenta con una economía poderosa, con unas fuerzas armadas experimentadas y poderosas, con armamento propio, que no depende de nadie, con economía, por supuesto, muy poderosa. No es cualquier país, hay que tenerlo en cuenta. Es una pieza que Estados Unidos, por supuesto, quisiera tener de nuevo como lo tuvo en la época del Shah. Antes del 79. Antes del 79. Pero esa posibilidad aparentemente o evidentemente no existe. Sobre todo viendo la unidad nacional que se muestra en este país islámico. Porque es un país con influencia regional importante, no solo hacia la zona que nos estamos proyectando, Irak, Siria, el Líbano, sino hacia Asia Central. Entonces esta influencia regional puede ser importante a la hora de mediar, ¿no?, en el tema Siria. Muy importante, pero tiene capacidad limitada, porque hay países que coinciden con Irán en buscarle la solución negociada al conflicto, pero negociada que mantenga un gobierno independiente, como ha sido hasta ahora en Damasco, un gobierno de corte progresista en Damasco, como los opuestos, el imperialismo, quieren buscar una solución negociada, pero liquidando el gobierno que existe y el signo político de ese gobierno en Damasco. Entonces, ¿usted cree que el segundo paso de Siria es Irán? Es decir, la meta.
Después de la guerra. Después de la guerra, en el supuesto de que se derribe el gobierno. En el supuesto terrible de que derroquen el gobierno legítimo. El Líbano. El Líbano, después. El Líbano. Y luego. Irán. Si las condiciones lo permiten, no es fácil. Por todo lo que se ha explicado, no es fácil atacar a Irán. Ya, sin duda, pero además vamos a ver, porque a veces no tenemos en cuenta qué peso tienen las presiones económicas que están suscitando desde Occidente hacia Irán. Incluso hay cables que refieren cómo las circunstancias de este bloqueo financiero que está estableciendo Estados Unidos contra Irán trae consecuencias tan difíciles como, por ejemplo, que varios doctores y hospitales iraníes no pueden conseguir medicinas en el extranjero para enfermedades crónicas, algo que conoce bien nuestro país, pues son también similares a las medidas de bloqueo que establece Estados Unidos contra Cuba desde el triunfo de la revolución. Pero veamos, no es solo en Irán donde se sufre, sino que estas sanciones tienen un carácter extraterritorial. Veamos cómo está afectando esto a los empresarios rusos. Veamos esta historia contada por Hispan TV. Según la declaración oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, muchas compañías rusas están afectadas a causa de las nuevas sanciones contra Irán, lo que puede agravar seriamente las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Según el presidente de la Asociación de Cooperación Económica entre Irán y Rusia, señor Safarov, las sanciones occidentales pueden afectar al desarrollo de las relaciones económicas ruso-iraníes. Las nuevas medidas restrictivas de Estados Unidos afectarán a los sectores financiero, petrolero y de seguros. Incluso el gobierno estadounidense amenaza con bloquear las cuentas bancarias de las compañías que colaboran con Irán. A su vez, algunos expertos rusos opinan que todas estas medidas están relacionadas con las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y no podrán romper los lazos de la estrecha cooperación entre Rusia e Irán. Yo creo que toda esta presión sobre Teherán por parte de Estados Unidos es un juego preelectoral del señor Obama. Mediante estas restricciones quiere ganar puntos ante su electorado. Según las autoridades rusas, este tipo de sanciones unilaterales hechas por Washington socava las relaciones entre los intermediarios internacionales del Grupo 5+1. El Ministerio de Exteriores de Rusia está convencido de que la exposición de nuevas sanciones y la acumulación de presión sobre Teherán perjudicará la resolución de la situación en torno al programa nuclear de Irán. Más allá de las consecuencias económicas obvias, Nodal, estas presiones políticas también tienen un efecto en la sociedad iraní. ¿Qué cree usted sobre esto? Bueno, desde hace ya varios años, creo que se ha dicho en otras ocasiones aquí, me toca volver a repetir, que Estados Unidos está en una confrontación con Irán desde el otro día, del día siguiente del triunfo de la Revolución Islámica de 1979. Es decir, son más de 30 años de una confrontación permanente en todos los terrenos. Es decir, la hostilidad y el hostigamiento de Estados Unidos contra el régimen iraní o contra el gobierno iraní, contra el gobierno islámico, contra esa revolución, ha sido permanente. Ha habido sus altas y sus bajas, porque incluso en determinados momentos Estados Unidos ha debido ha buscado entendimiento y ha entrado en negociaciones. Esto que decía uno de los analistas que se consultaba, que se veía en el material, es claro. Si por un lado están tratando de procurar una negociación, una salida negociada al problema que ellos han creado del programa nuclear iraní, mediante la colaboración con Rusia, China y los otros miembros del Consejo de Seguridad, y es decir, Francia, Inglaterra, más Alemania, es imposible que por la vía de las presiones, de las amenazas, de las interferencias en las relaciones económicas de otros estados con Irán, se pueda llegar a tener una relación suficientemente amistosa y aceitada para trabajar en conjunto y de manera común para resolver un problema como es este que Estados Unidos considera que existe con el problema nuclear. En realidad no existe ningún problema nuclear, no existe ningún problema de amenaza nuclear. Por eso esto va a ese paso tan lento. Estados Unidos lleva 2 años en la última fase, si mal no recuerdo, de todo el gobierno de Obama,
se han estado aprobando sucesivas sanciones, paquetes de sanciones de Estados Unidos y luego de la Unión Europea, de manera tal que unos asumen los otros. Es bueno señalar que el Consejo de Seguridad ni las Naciones Unidas nunca han considerado ningún tipo de amenaza o de uso de la fuerza para resolver o acabar con esta supuesta amenaza del peligro nuclear iraní. ¿Por qué? Porque Irán, como decía antes, es un signatario del tratado y ha permitido visitas a sus centros de investigación nuclear. Entonces, además hay otros países que tienen programas nucleares pacíficos y que no le llama la atención a Occidente. Sí. No lo asumen como uno en peligro. El asunto está en que la influencia del lobby judío sionista en Estados Unidos y del voto y del financiamiento a las campañas ha puesto este tema sobre el tapete en Estados Unidos como una condición para el flujo de los dineros hacia las campañas de uno u otro candidato. Y por último, Obama cuenta con un electorado más o menos garantizado, pero hay una parte del electorado que él también necesita para tener una victoria necesita el dinero. Indiscutible. Además del dinero, los votos, porque es verdad que al final tienen que ganar los colegios electorales en todo lo suficiente como para ganar las elecciones. Y en algunos estados de los Estados Unidos hay una influencia muy notable de esas tendencias ultra reaccionarias, ultra conservadoras, nacionalistas, agresivas, guerreristas, y por lo tanto hay que tener para ese sector, frente a algunos supuestos adversarios o potenciales adversarios, también un lenguaje fuerte y de guerra. Es decir, no se le ocurre decir, vamos a mañana a hacerle la guerra a China o a Rusia, que sin embargo, acaba de ser publicado de manera muy notable, consideran como amenazas también. Es decir, Rusia está en la lista de posibles de amenazas, de países que representan una amenaza para Estados Unidos, en el sentido que ellos, ante determinadas circunstancias de crisis, pueden bloquear, digamos, flujo de información tecnológica o bancario, financiera, etcétera, etcétera. Eso ha sido publicado. Pero no se les ocurre asumir una posición guerrerista contra adversarios de la misma talla. La asumen contra países como Irán o Siria u otros que están en la lista negra, que tienen posibilidades de ser aplastados, que pueden ser, sobre lo que es evidente, la superioridad militar estadounidense. Y es posible que incluso ejerzan este poderío. Estados Unidos sí está interesado en dominar ese cordón o esa línea que va desde el norte de África hasta la India, pasando por el Medio Oriente, por el centro de Asia Central, es decir, Afganistán y hasta Pakistán y la India, y que significan el sur o el vientre, vamos a decir así, el bajo vientre, como le dicen, de Rusia. Eso es importantísimo. Es decir, bueno, ¿qué pinta Irán en todo esto? Irán está en el medio también. Irán debe volver en la óptica del imperio, en la óptica de la superpotencia, que se considera con la supremacía militar actualmente. Ellos tienen la posibilidad de gobernar allí, de imponer allí su dictado. Ese es el conflicto. Y a pesar de estas presiones, no parecen intimidar a Irán, estas presiones económicas y políticas. Y ellos continúan, digamos que una gestión internacional e interna aparentemente bastante normal, incluso con logros diplomáticos. Recordemos la cumbre del Movimiento de Países No Alineados que se debe celebrar. Exacto. A mí me parece que si hay algunos elementos de resistencia objetiva que evidencian que no le será fácil a Estados Unidos aplastar, caminar por encima de estos países como si fuera un gran gigante caminando sobre estados poblados por pigmeos, es porque precisamente, como decía Abascal, Irán es una potencia económica, no tiene el tamaño de Rusia ni es China, pero sin embargo tiene una alianza estratégica con esos dos países e incluso está colaborando estratégicamente, en acuerdos de largo alcance, en construcciones de oleoductos, de gasoductos, en el desarrollo
minero y de industrias de largo alcance, que tienen un peso extraordinario. Y esto también fortalece su posición política. Irán en las últimas semanas viene organizando la cumbre de los no alineados, que en pocos días, este fin de semana y principio de la otra, se estará desarrollando en Teherán. Y ha tenido el gobierno iraní incluso la posición, es decir, la fortaleza, digamos así, de que en una semana atrás, esta semana que pasó, el presidente de ese país islámico, Ahmadinejad, cumpliendo sus obligaciones como jefe de Estado de un país islámico, asistió a la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica en Arabia Saudita. Donde suspendieron a Siria. País con el cual hay un conflicto del que todo el mundo habla. Y sin embargo, él estuvo allí, estuvo al lado del rey saudita, participó en los debates, y esta organización incluso aprobó una suspensión de Siria porque allí dominan los países adversarios. Del Golfo Pérsico. Entonces no tuvo otro remedio que aceptarlo, pero eso compromete, pero ese paso del presidente iraní, del gobierno iraní, ha comprometido a todos los asistentes, a todos los que siguen a Arabia Saudita, que también es no alineada, a que ahora deba concurrir a los no alineados. La Asamblea de los no alineados de este año, por lo tanto, tiene una importancia estratégica muy, muy grande, es una importancia política y para las relaciones internacionales muy grande. La reunión de los verdaderos amigos de Siria también, que se mencionó ahorita aquí,